David perdona la vida de Saúl. David perdona la vida de Saúl. Este es el tema que en esta noche vamos a continuación a desarrollar. Y antes de adentrarnos al estudio, quiero darles algunos antecedentes, porque una de las cosas más difíciles de la vida es no pagarle a alguien mal con mal, o bien con mal, perdón. Es muy fácil que si me la haces, yo también te la voy a hacer, me la vas a pagar. Es muy fácil vengarnos, es muy fácil guardar rencor y más que eso, acumular tanto rencor que se vuelva y se convierta en amargura. Y cuando venimos a la luz que Dios nos avienta a través de su Espíritu Santo y nos comienza a mostrar lo que el rencor y lo que la amargura hacen dentro de nuestra vida, nos espantamos y nos damos cuenta que es una tontería odiar, y que por más coraje que le tengamos a alguien, más daño nos hacemos a nosotros mismos que aquella persona con la que queremos volcar o descargar nuestra ira o nuestros deseos de venganza. ¿Cómo podemos amar a las personas? Muchos se preguntarán, que nos persiguen, nos lastiman, han abusado de nosotros o inclusive han intentado aún de asesinarte. Pensemos por un momento, si alguna persona te ridiculiza o se burla de ti o te maldice, ¿qué significa que la Biblia dice que le hagamos bien a esa persona? ¿Significa esto que si yo voy caminando o voy en un carro manejando por el periférico, alguien llega por detrás y me choca, me bajo y le digo, Jesus loves you, Jesús te ama, te absuelvo y te echo la bendición en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, amén? Y ya lo dejo ir a la persona? ¿Significará eso? Significará que si alguien me debe dinero, yo le puedo decir, no te perdono porque dice la Biblia que te perdone todas tus deudas y no te voy a, aunque me debas, no te voy a hacer nada, ni te voy a demandar ante los tribunales? ¿Significará estas cosas? Hacer el bien por el mal no significa darle a una persona la licencia para que haga lo que él quiera, o tampoco significa ignorar el mal. Muchas veces hacer el bien a una persona es corregirlo y disciplinarlo por la conducta pecaminosa. Si una persona me golpea mi carro y yo no acudo al ministerio público, o esa persona no me responde, yo tengo que acudir a las autoridades. Ay, pero usted es cristiano y eso es falta de misericordia y de amor. No, no es falta de misericordia y de amor, es una mala interpretación de lo que es la misericordia. Porque si tú a una persona que te ha robado, que te ha extorsionado, que te ha cometido fraude, que te ha transado, tú no haces algo para que esa persona se corrija, lo conviertes en un irresponsable. Lo haces un irresponsable a esa persona, porque después de ti va a seguir con otras personas. Entonces es un concepto totalmente equivocado, que eso es lo que significa pagar bien con mal. Pero cuando tratemos de corregir a alguien y cuando tratemos de exhortar a alguien, la Biblia nos muestra que debemos de manifestar: me chocaste mi carro, no te odio, no, me transaste, no te odio ni guardo rencor, pero ¿sabes qué? Con la sonrisa en la boca te llevo al reclusorio norte. Te demando ante alguna autoridad. ¿Por qué? Porque tú hiciste un daño, te estás pasando de listo, has abusado de mi confianza, te he dado oportunidad para que me pagues. Pero es que entre cristianos no se pueden demandar. El que no te quiera pagar ni siquiera se puede llamar cristiano, es cabrito, no es oveja. Porque la iglesia está llena de tranzas. Y esto es lo que Jesucristo quiso decir con la cizaña que está sembrada a nuestro alrededor. Así que cuando ustedes tengan problemas y conozcas hermanos que te deben, etcétera, etcétera, vengan con nosotros los pastores. Nos interesa saber quiénes son, para mandarlos llamar y para ubicarlos y para tratar de hacer algo, de corregirlos, disciplinarlos, para que ellos puedan convertirse en personas responsables. En Proverbios capítulo 9, versículo del 7 al 8, el rey Salomón escribió estas palabras. Proverbios 9 del 7 al 8.
El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor. Con un paréntesis, escarnecedor significa el burlón. Escarnecer significa burlarse. No reprendas a los burlones para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aquí descubrimos nosotros a qué categoría pertenecemos. Si alguien llega y te exhorta y te quiere corregir y te quiere disciplinar y tú te enojas con esa persona, eres un burlón. Eres una persona que no va a entender con palabras. Se necesita aplicar la fuerza y el poder de la ley, desgraciadamente. Pero si tú reprendes a alguien y disciplinas a alguien y te contesta gracias porque me va a ayudar a corregir áreas de mi vida, esa persona es un sabio y esa persona aumentará y sabrá que las experiencias negativas que ha atravesado le ayudan para no volver en la vida a cometerlas. Regresamos a nuestro texto, 1 Samuel 24, y encontramos un ejemplo en esta noche en David. David tuvo la oportunidad de vengarse de su peor enemigo, que buscaba su vida para quitársela, el rey Saúl. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de poder vengarse del rey Saúl, de tomar la justicia en sus manos y de inclusive quitarle la vida para él entrar y ocupar el trono que Dios ya le había prometido de Israel, él manifestó un espíritu extraordinario de compasión y de perdón, porque le pagó bien a través de todo el mal que Saúl le había hecho durante el tiempo en el que desde que él había matado al gigante Goliat. Vemos en primer lugar que dice la Biblia que cuando Saúl, versículo 1, capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Esta es una lección que vamos en esta noche a entender, más que nos encontramos en México en tiempo de elecciones. Estamos en un proceso electoral en nuestro país, donde antier domingo se definieron presidentes municipales y se definieron diputados, etcétera, etcétera, los diferentes partidos políticos, y en los próximos 4 o 5 meses se va también a definir ya quién va a ser el próximo hombre que va a gobernar nuestro país. Y en estos tiempos precisamente en que estamos viviendo, qué importante es que no nos enfrasquemos en un restaurante. Ahorita donde yo voy son puros pleitos. Hay cristianos que son perredistas, hay cristianos que son del PRI, hay cristianos que son del PAN, y cuando comenzamos a discutir se les olvida que son cristianos, porque defienden más el partido político al cual tienen vocación o al cual le tienen confianza, sin entender, ¿verdad?, que estas cosas a nosotros no nos deben de dividir, porque el que tiene la última palabra es Dios. Ahorita podemos decir: este personaje lleva arriba 10 puntos que los demás, y va de acuerdo a las estadísticas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que escuchamos en la radio y en la televisión no son ciertas. Son aproximaciones, son cálculos que en 24 horas, en un solo día, Dios puede cambiar total y definitivamente el curso de un país. ¿Quién se podría imaginar cuando el partido anterior que nos gobernaba
le iba a poder entregar a otra persona de otro partido la presidencia de la República. ¿Quién se lo iba a imaginar? Una semana antes ni siquiera les pasaba por acá. Y todavía en las últimas 3 horas de ese domingo famoso, ¿verdad? Aquí en México, en las elecciones, de repente un partido le entrega el poder a otra persona de otro partido y México se queda estupefacto que haya habido un cambio de gobierno sin un balazo, sin una manifestación pública. Todo fue tranquila, calladamente, se aceptó, etcétera, etcétera. Era extraordinario lo que México estaba contemplando, porque nosotros como cristianos sabemos que hay un Dios en los cielos, que Él es el que los pone y Él es el que los quita. Así que nosotros debemos orar: Padre Santo, yo no conozco a este candidato, ni este ni este. No los vamos a conocer por sus propuestas tampoco, porque pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas. Y además recordemos algo: cuando Hitler en 1937, 36, 37 comenzó a postularse para el Partido Nacional Socialista de Alemania, era exactamente el hombre que el país estaba buscando. Acabó con los comunistas, acabó con el desempleo, comenzó Alemania a levantarse de la Primera Guerra Mundial y todavía entra al poder, y hasta los 3 años de que Hitler estaba gobernando, hasta los 3 años se quita la máscara. Y todavía acabó en 1945 la Segunda Guerra Mundial y millones de alemanes aún no se habían enterado las maldades y el genocidio al que este hombre había llegado y había avergonzado a este país mundialmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas personas, muchos seres humanos, cuando llegan al poder, el poder los cambia, los transforma. Ya no son ellos. No es como cuando te casas con tu novio y tu florecita, mi chulis, mi nena, chocolatitos, y a los 3 días de la luna de miel es un alacrán. O ella, ¿verdad? Es otra persona y dices: Dios mío, pero tú no eras así. Porque todos presentamos muchas veces una cara que no tenemos. Esto es lo que se llama la palabra hipócrates, que significa una doble personalidad, un doble rostro. Entonces no podemos nosotros confiar en ningún hombre, y tenemos que como cristianos saber que las personas cambian con el poder. Y si creemos que este partido va realmente a hacer a México y este no, es que este se inclina para acá, nos equivocamos. Tenemos que orar en nuestro corazón y leer lo que dice Romanos capítulo 13, porque esto nos sirve de base muy fuerte para entender lo que sucedió entre un gobernante llamado Saúl y un hombre que era el candidato próximo a ocupar el reino llamado David. En Romanos 13, la Biblia es absolutamente clara: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad. Vuelvo a repetir: no existe ninguna autoridad, llámese del partido que se llame, llámese el presidente de cualquier país. No hay ninguna persona que esté en autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta perspectiva no la tiene el mundo, la tenemos nosotros como hijos e hijas de Dios. Por lo que no importa la persona que ocupe próximamente la presidencia de la República Mexicana, los cristianos necesitamos ¿qué cosa? A sus órdenes, mi comandante. No importa que no sea tu partido el que haya ganado, nos cuadramos, honramos, respetamos y nos sometemos a la autoridad. Porque esa persona, Dios tiene un plan mucho, mucho más alto, porque sus pensamientos no son sus pensamientos, para haber permitido que esa persona ocupe esa posición de autoridad. Así que si nos toca un mal presidente en el próximo sexenio, a lo mejor es lo que nos merecemos, porque a lo mejor necesitamos un poco más de persecución para poder calentarnos más y consagrarnos más al Señor.
Así que el que Dios vaya a poner es su infinita y soberana sabiduría, que va a ser lo que nosotros necesitamos como iglesia, porque todo gira en el mundo, en el globo terráqueo en el que vivimos, todo gira alrededor de un grupo de personas que se llaman los seguidores de Jesucristo. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios, somos el centro de todo su plan redentor de todos los siglos y de todas las edades. Y todo lo que hace Dios alrededor del mundo lo hace con sus ojos puestos en dos grupos de personas, en Israel y en su grupo de cristianos que lo siguen a Jesucristo como su Salvador. No hay autoridad de parte de Dios, y recordamos que en nuestro último capítulo, regresamos a Samuel 24, Saúl casi captura a David. Recordamos que en el último momento, cuando Saúl iba a tratar de quitarle la vida a David, le hablaron a Saúl y le dijeron: están los filisteos atacando Jerusalén. Tuvo que detener la persecución de Saúl y regresar a Jerusalén para defender otra vez a los ciudadanos en contra de los filisteos. Y en cuanto acaba con los filisteos, otra vez Saúl se vuelve a incorporar a la cacería del gato contra el ratón. La escondite de David, vemos en el versículo 1, era el desierto de En-Gadi, el cual era como un oasis, ¿verdad?, comparado con otros desiertos, con árboles, con muchas fortalezas, donde David tenía una red de espías también. Saúl tenía una red de espías y entre los dos mandaban sus espías para estarse localizando dónde estaba cada uno de los dos. Sin embargo, de una forma providencial, increíblemente providencial, llega Saúl con todos sus hombres, están cansados, hay un rebaño de ovejas y hay una cueva grandísima, muy profunda. David había llegado el día anterior a esa cueva y se había metido con sus hombres a descansar. Y de una forma providencial, Saúl llega y se detiene en el mismo hotel Holiday Inn donde se encontraba David. Ahí no había hotel Holiday Inn, ni 5 estrellas, ni nada. Dormían donde los agarraba la noche, en la cueva, tirados. Eran hombres y soldados que estaban acostumbrados a todo, no como los niños pirruris ya actualmente, ¿verdad?, que necesitan para todo su cama, y si no tienen su cama y su colchón no se pueden dormir en el suelo. Entonces ahí llega Saúl con sus hombres y se duerme a la entrada de la cueva, porque vamos a ver más adelante, la paranoia de David le impedía adentrarse en la oscuridad, y ahí donde estaba David, por lo que no vio a David ni a sus principales generales que estaban con David. Entonces se acuesta ahí Saúl, y cuando se da cuenta David que es Saúl, que es el que está sentado ahí mero en la mera cueva, uno de sus hombres, dice el versículo número 3, cuando llegó a un redil de ovejas, Saúl entra para cubrir sus pies, versículo 4, y los hombres le sugieren a David: David, esto no es coincidencia, aquí está tu oportunidad, este es el día que Dios te dijo que ibas a ser rey. Tú tienes ahorita que aprovecharte, porque esto proviene de Dios. He aquí que te está Dios entregando a tu enemigo en tu mano, haz con él como te pareciere. Y entonces David se enfrentó a una presión tremenda para que actuara fuera de la voluntad de Dios. Déjenme explicarles esto. Hay un camino que es el camino de la voluntad de Dios, y está pues lleno de reglas, ¿verdad?, de mandamientos, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y el diablo tiene como propósito tratar de estarnos sacando de ese camino. Si el diablo nos saca de la voluntad de Dios para la izquierda o para la derecha, somos presa de él, porque solo en el camino de la voluntad de Dios tenemos la protección y la bendición de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Él tiene para ti un muchacho que, aunque no esté muy guapo, va a ser el padre de tus hijos, te va a hacer feliz. Y si tú te mantienes en el camino de la virginidad, donde no te dejas manosear por ningún muchacho, ni empujar por ningún muchacho, vas a poder encontrar esa persona. Pero va a haber amigas tuyas y amigos tuyos que te van a sacar y te van a tratar de que te cases antes de tiempo. Ya estás pasando los 25, chiquita, a los 30 ya ni en la ruta 100 te va a recoger. Y vamos y vivimos en un mundo de presiones, tanto intelectuales, emocionales, como también filosóficas y morales.
donde el mundo, ¿verdad? No, cómprate esa casa ya, cómprate ese coche, haz esto, y hay una presión tremenda contra nuestra vida para que nos salgamos y no esperemos la voluntad de Dios. ¿Qué fuerza tan profunda tenía David para haber aguantado la tentación de un reino? Porque si mataba a Saúl, él podía comenzar ya a gobernar, evitarse tanta persecución, andar de salto de mata, de arbusto en arbusto, brincando como los conejos, consiguiendo la responsabilidad para alimentar a todo el ejército de 600 hombres que tenía, andar pidiendo por allá y por acá comida y víveres y lugares, y estarse cuidando con espías. Podía evitarse todas estas cosas y todos estos conflictos y problemas si él asesinaba al rey Saúl. Y tú puedes decir lo mismo. No, hombre, si ya me caso, ya no estoy con mis papás, ya no me ladran los perros tampoco, ya voy a estar más a gusto, me voy con mi novio, con mi esposo, ya no quiero vivir aquí en esta casa. Si compro esta casa, mejor ya me evito esto. Si hago esta tranza, ya de una vez tengo la lana y con eso pago las deudas que tengo. Y si le entro al narcomenudeo, pues mucho mejor, porque voy a poder tener un ingreso mucho mayor para poder salir adelante. Y las presiones contra nuestra vida son grandes. Lo único que en estos momentos nos puede sostener es nuestra fe en Dios. ¿Cuánto realmente le creemos a Dios? Para no permitir que las circunstancias y los eventos y las presiones del mundo nos empujen para actuar fuera de la voluntad de Dios. Dice la Biblia entonces que David se levantó, versículo 4, y calladamente, lo único que hizo David fue cortarle la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra. Miren ustedes cómo le llama David al rey Saúl. No dijo contra tal por cual, contra mi Señor. Y la palabra Señor aquí en el hebreo significa jefe, o comandante, o autoridad, o representante de Dios. Él era su Señor. Es como cuando si tú trabajas en alguna oficina y tu jefe es un explotador y un negrero, etcétera, etcétera. No nos atrevamos a hablar nunca mal de nadie. No importa qué mal te traten, nunca insultes a ninguna persona. Miren ustedes, esto tiene tal profundidad que cuando el arcángel Miguel, libro de Judas, comenzó a discutir con el diablo, se enfrascaron entre los dos en una argumentación por el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia en el libro de Judas que el arcángel Miguel no se atrevió a decir algo malo contra el diablo, ni siquiera contra el diablo. Y le dijo: el Señor te reprenda. Ni siquiera contra el diablo. Yo he oído cantidad de predicadores y hermanos, ¿verdad? El diablo es una cochinilla, cara de trompo y cara de embudo. El diablo es esto, el diablo es aquello. ¿Sabes una cosa? Es increíble que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, se dirigió a Satanás y le reconoció que tenía un puesto en el plan de Dios, en la soberanía de Dios y en el organigrama del universo. Satanás ocupaba una posición de autoridad y le llamó el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que es un título de realeza. Así que es tan importante que nosotros entendamos que el juez es Dios, el soberano es Dios, el que juzga es Dios, el que castiga es Dios. Nosotros no nos atrevamos a nadie a maldecir, ni a hablar mal, porque se nos regresa lo que hablamos. ¿Sabían ustedes eso? Miren rápidamente en 1 de Pedro capítulo 3. Detrás de cada mandamiento divino, detrás de cada razón que la Biblia nos da para no actuar de tal o cual manera, existe la sabiduría de Dios. En 1 de Pedro capítulo 3 dice el versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere amar la vida? ¿Verdad? Todos. ¿Quién quiere que mañana sea mejor
y la semana que entra sea mejor para mi vida, el mes que entra mejor para mi matrimonio, mejor para mi iglesia, mejor para mi negocio. Todos anhelamos que el futuro sea mucho mejor para nuestra vida. Muy bien. Si tú quieres eso, refrena tu lengua del mal. A ver, un momento, esto es increíble. Dios nos está diciendo que hay una grande asociación entre mis palabras y cómo me va en la vida. Hay una grande relación entre lo que yo digo, a quién maldigo, a quién critico, a quién le echo cosas así feas y cómo me vaya el día de mañana. Si quieres que te vaya bien en la vida, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Qué tremendo. Y vamos ya comprendiendo con toda esta sabiduría del Nuevo Testamento que David no tenía más que la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová. ¿Por qué David actuaba como estaba actuando? Dios me libre, vuelve a decir David, que yo haga algo contra mi Señor, el ungido de Dios. Y esta palabra ungido es la palabra que se le da a Jesucristo, Mashiach, en el hebreo Mashiach. Yeshua a Mashiach, Jesús el ungido. Y aquí David le llama a Saúl Mashiach en el hebreo, que significa ungido de Dios, que significa escogido para un plan determinado. Y vamos a encontrar más adelante que Dios en el Antiguo Testamento no solamente ungía a los nacidos de nuevo, a los cristianos, a los que ya estaban su nombre apuntados en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios le llama a Ciro, en Isaías creo que es 45 versículo 1, rey de Persia, mi ungido, mi Mashiach. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios escogía a las personas aunque no eran cristianas y las ungía. La unción no significaba necesariamente que siempre iba a pertenecer al pueblo de Dios, sino que por alguna temporada tal vez iban a servir a Dios. Como los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos, eran Mashiach todos ellos. Y vemos a los hijos, ¿verdad?, del sacerdote que se metieron borrachos al tabernáculo. En el libro de Números lo vimos, y profanaron el tabernáculo y cayeron muertos inmediatamente por el juicio de Dios. Entonces David reconoce de una forma profunda la autoridad, la unción, que mientras Dios no le quitara esa unción, mientras Dios no lo quitara de presidente de la república, mientras Dios no lo quite de gobernador, mientras Dios no lo quite de presidente municipal, mientras Dios no lo quite de juez, mientras Dios no le quite al director de mi escuela como director de la escuela, yo necesito someterme a esa persona y necesito honrarla y necesito respetarla. ¿Por qué? Porque son autoridades, son ungidos, son escogidos de Dios para estar en esa posición. ¿Y yo quién soy para determinar hacerles un mal? La única vez en la Biblia, como en el libro de los Hechos, que estamos todos los jueves en el sur estudiando, la única vez en la que nosotros debemos ir en contra del gobierno, y no hacer una manifestación en contra del gobierno, sino no obedecer al gobierno, es hasta que tengamos un gobierno que nos prohíba leer la Biblia y reunirnos como cristianos. ¿Saben ustedes cuál ha sido uno de los peores gobiernos de la historia? El gobierno bajo el cual vivieron los apóstoles, Nerón, que se atrevió a incendiar Roma en el año 64 después de Cristo y echarle la culpa a los de Villanueva para el mundo. Le echó la culpa a los cristianos. Y nunca encontramos en el Nuevo Testamento a los apóstoles, lo vamos a ir viendo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, que hablaran mal contra el gobierno. Dios no se los permitía. ¿Por qué Nerón, verdad? Todo lo que pueda hacer, Dios, tú lo vas a juzgar, y ahorita estás convirtiendo toda esta persecución de este hombre para purificar tu iglesia, para limpiar tu iglesia, como en el capítulo 8 de los Hechos, hasta que comienza la persecución. Ya los cristianos se habían amalgamado en Jerusalén, ya estaban ahí tranquilos, creían que iban en la iglesia, y hasta que no vino la persecución en el capítulo 8 de los Hechos, los cristianos no pudieron ir al mundo entero a llevar el evangelio. Dios tuvo que usar la persecución dentro de sus planes para poder purificar a su cuerpo.
Dios tiene un plan para todo, Él es soberano. Y cuando caminamos cerca de Dios, descubrimos todas estas formas en las que Dios actúa. Además, vemos nosotros que la conciencia de David le molesta por haber ni siquiera intentado, ¿verdad? O que le haya pasado por la cabeza el matar al ungido de Dios. Dice el versículo 6, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Además les comparte a sus hombres, y David les dice que él, al haberle cortado el pedazo de tela, ya no matarlo, simplemente por haberle cortado el pedazo de tela, le estaba molestando en su conciencia. Mucho menos iba a permitir él que mataran al rey Saúl, porque sería un pacto de rebelión contra Dios. Miren ustedes en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 28, lo que la ley establecía acerca de los gobernantes, las órdenes que Dios le dio a su pueblo acerca de los gobernantes. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La palabra príncipe aquí es la palabra hebrea nasi, con S, que significa rey o gobernante. No maldecirás, o la palabra maldecir significa hablar mal. En tiempos de Nerón, los cristianos les prohibieron juntarse. ¿Y qué hacían los cristianos? Ahí nació el famoso pescadito. Como ya los reconocían cuando traían una cruz los cristianos, entre ellos iban al mercado a comprar melones y eso, y entonces en la tierra no había pisos pavimentados. Los cristianos con el pie, ¿verdad?, hacían un pescadito. Es lo más fácil de hacer, así y así el pescadito. Y al hacer ese pescadito, la otra persona, la marchanta o el que le vendía la fruta, sabían que eran cristianos y se identificaban inmediatamente. Y ahí comenzaron a identificarse, porque Jesús les dijo que serían pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron los cristianos cuando les prohibió el gobierno romano no predicar? Se comenzaron a reunir en las famosas catacumbas, que eran como cuevas debajo de la tierra, ultra secretas, donde ahí cantaban, ¿verdad? A los que los descubrían, los agarraban, los arrastraban, los echaban a la cárcel y después los exhibían como si fueran animales en el circo famoso romano, luchando contra animales, quemándolos vivos, echándolos a las fieras, a los leones, a los tigres, etcétera, etcétera. Pero los cristianos no podían dejar de testificar ni de obedecer al que dijo: ir y prediquen el evangelio a todo el mundo. Es hasta ese momento cuando los cristianos no podemos obedecer al gobierno. Y es lo mismo con una esposa. Una esposa tiene que estar sometida al marido hasta que el marido no viole la palabra de Dios. Porque si el marido le dice: vamos a ver una película pornográfica en la noche, no la veo. Oye, tienes que estar sujeta conmigo, chencha. ¿Sabes una cosa? Puedo estar sujeta en todo lo que tú me digas, pero no me puedes obligar a cometer inmoralidad contigo, porque primero pasas con tus tacos de fútbol arriba de mí y hazme lo que tú quieras, pero yo no hago eso contigo, ¿verdad? O que el marido le diga a la esposa: te prohíbo leer la Biblia, mi amor, te voy a decir la verdad, no te voy a obedecer. Te la rompo, rómpemela y compro otra. ¿Por qué? Porque ahí no te puedes tú meter con mi vida, con el Señor. Si te vuelvo a ver de rodillas, te doy una patiza que vas a ver, pues voy a morir como mártir, porque voy a seguir orando de rodillas. Hasta que el marido no usurpe la autoridad de Dios, la mujer no tiene por qué someterse. Igual los hijos, ¿verdad? Un hijo mayor de edad de 18 años, el padre no le puede decir: te prohíbo leer la Biblia, porque la Biblia dice, por ahí encontré que tu pastor te dijo que deben estar sujetos los hijos a los padres. Sí, papá, pero no puedes usurpar la voluntad de Dios. Y Dios me manda que día y noche medite en este libro de la ley. No te voy a obedecer, papá. Pues te mueve la casa, pues me voy, pero no puedo obedecerme en las cosas en las que tú violes el carácter moral de mi palabra. Y tenemos toda esta información que tenerla muy, muy aquí para saber aconsejar, para saber exactamente dónde está el equilibrio de la situación,
Porque hay mujeres que aceptan golpizas de los esposos y llegan las hermanitas, tú te tienes que aguantar. Y aunque te pongan los ojos de perico y de cotorro africano, tú tienes que seguir igual aguantándolo. ¿Sabes una cosa? Eso es mentira. Eso ya no, la esposa no lo puede permitir. Cuando hay abuso y violencia física, denúncialo, que le den tanque, que lo manden al reclusorio, y ahí va tal vez a valorizar la familia, etcétera, etcétera. Pero ustedes no son objetos, ¿verdad? Dios nos llamó, dice en 1 Corintios 7, a ser siervas ni esclavas de nadie. Entonces tu esposa no es tu esclava, no es tu sirviente, es tu compañera, tu amiga, tu amante, la mujer de tu juventud, tu ayuda idónea. Y no es posible que abusemos nosotros del sexo débil simplemente porque nos creamos superiores a ellas. Y en 1 de Pedro 2, en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro capítulo 2, dice el apóstol en el versículo 13 y 14, miren ustedes lo que Pedro escribe acerca de los gobernantes. Y recordemos que vivían bajo el gobierno del peor dictador totalitario, bárbaro, cruel, sanguinario hombre llamado Nerón. Dice 1 de Pedro 2, versículo 13 y 14: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué clara es la Biblia. Sometámonos a toda institución humana, principalmente a las autoridades. Regresamos a 1 Samuel 25 y vemos que tan pronto como Saúl sale de la cueva y camina algunos pasos, David sale detrás del rey y le comienza a gritar. Acordémonos que al hacer esto David estaba arriesgando su vida. Él no sabía cómo iba a reaccionar a Saúl. Qué muchacho y qué hombre tan valeroso este antiguo hermanito de nosotros llamado David, que lo vamos a ver como gobernador de Jerusalén en el milenio. Él va a ser el gobernador de Jerusalén, el regente de Jerusalén, y el rey va a ser Jesús. Pero David va a gobernar en Jerusalén cuando Cristo regrese. Este hombre David, qué valor tenía, verás, desde los 17 años se enfrenta a Goliat. Y después no teme ser perseguido y mantiene un corazón en contra de la amargura. ¿Saben ustedes lo que es andar así todo perseguido, a salto de mata, durmiendo en cuevas, buscando dinero, sin trabajo, etcétera, etcétera, por alguien que te quiere matar? Y tú todavía en tu corazón no tienes el suficiente rencor ni amargura para poder matarlo algún día. Y esto fue lo mismo que hizo José. José lo vendieron sus hermanos a unos mercaderes a Egipto, y allá va a acabar en Egipto y lo meten a la cárcel por meterse a trabajar con el Potifar, el jefe de la guardia del faraón del faraón de Egipto. Y la esposa, ¿verdad?, la leona de Santa Julia, le decían a la esposa de Potifar, y andaba rugiendo y arañando las paredes. Y véngase para acá mi pepino, que véngase para acá, y que vamos, le voy a contar aquí, le voy a comprar un cuento de Bambi. Aquí vamos a ver ahorita unas caricaturas. ¿Qué caricatura ni qué Bambi ni nada? Se lo quería comer entero. Y lo meten a la cárcel por ser fiel a Dios, por tener temor de Dios. Y pasa todavía 2 años en la cárcel. Ahí en la cárcel, imagínense, ahí en el reclusorio norte. Fui cristiano por ser bueno, por ser honesto, por no ser tranza, por ser santo y por ser puro. Estoy aquí sufriendo. ¿Realmente valdrá la pena ser cristiano? Y todo formaba parte del plan de Dios. Pero cuando sale de la cárcel, sale como gobernador del imperio más grande en aquellos tiempos, que era Egipto. Y era necesario todos estos sufrimientos, toda esta persecución, porque a través de todo ese entrenamiento Dios lo estaba lijando, puliendo, sacándole brillo, como cuando Job perdió su casa, sus hijos, todo. Dijo el Señor: yo sé que mi Señor vive y al fin me levantará del polvo, y aunque sea deshecha hasta mi piel, en mi carne verá a Dios, y me purificará más que el oro y que el oro de Ofar. Si no tenemos esa perspectiva en la vida, nos amargamos. Reconócelo, dice Proverbios, en todos tus caminos a Dios, y Él enderezará tus veredas.
Pero Dios no va a enderezar ni nos va a meter al camino mientras creamos que Él tiene la culpa, que nos amargamos contra la cuñada, contra el hermano, contra el esposo, porque ahí nos salimos del camino y ya Dios no puede actuar en su gracia para meternos al camino. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si vas por un camino chueco, Él te vuelve a meter al camino recto otra vez. Pero tú tienes que reconocer a Dios y no ver la mano del hombre, porque vana es la vida del hombre. Vana es confiar en los hombres. David comienza a gritarle a Saúl y dice el versículo 8, se levanta y comienza a dar voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclina su rostro a tierra, qué bárbaro, y hace reverencia. Qué humildad, qué corazón, qué nobleza, qué lealtad, hablando de lealtad. Mi señor el rey. Y Saúl se voltea, inmediatamente se agacha a David en señal de respeto y hace reverencia ante el rey. Y no le grita: a ver, ¿qué traes conmigo? Se inclina y se humilla. ¿Y qué dice la Biblia? Que a los que se humillan, Dios les da gracia y los levanta. Pero para que nos levante Dios necesitamos caer y morder el polvo y humillarnos delante de su mano poderosa, para que Él pueda exaltarnos en el día oportuno. Mi señor el rey. Y se inclina y hace reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Dios manifiesta aquí su poder y protector sobre David cuando él se inclina y le llama mi Señor, el ungido del Señor. Y en el versículo 11 le llama Padre mío. La palabra Padre en el hebreo es Av, A, B de Víctor, Av. Y significa, podía ser porque era su suegro, porque acuérdense que estaba casado David y le quitó Saúl a su hija con una de las hijas de David, y tal vez por eso, ¿verdad?, era como un padre para él, porque David ya había abandonado totalmente toda su relación familiar, había dejado a sus padres que lo estuvieran cuidando los moabitas mientras él andaba de fugitivo. David hizo todo lo que pudo para demostrarle a Saúl su respeto y su honor, como Dios lo había establecido en el libro del Éxodo. Y David presenta un fuerte caso de reconciliación y declara que todas las cosas que Saúl tenía en contra de él eran calumnias, eran inventos, eran absolutamente falsas, y presenta 5 pruebas. Número 1, en el versículo 10, Dios le puso en la cueva en sus manos y él no le hizo nada. Eso que demostraba que realmente él pudo haberlo matado y no tenía nada en contra de él. En segundo lugar, que sus hombres le sugirieron que lo matara y él no cedió a la presión de sus hombres. En tercer lugar, reconoció que Saúl era el Señor y el ungido de Dios. En cuarto lugar, Saúl era su suegro. ¿Cómo iba él a quitarle la vida a su suegro siendo el padre de una de sus esposas? Y en quinto lugar, le corta un pedazo de manto, demostrándole que así como le cortó el manto, lo pudo también haber matado. Con estas pruebas como una evidencia de su inocencia, David pronuncia el veredicto: Saúl, yo soy inocente. ¿Qué es lo que tú traes en contra de mí? Saúl entonces, ¿verdad?, le dice que comprendiera y reconociera, porque él no era culpable ni de rebelión ni de conspiración contra el reino, como Saúl en su paranoia había inventado. Él no había hecho nada contra Saúl, sin embargo Saúl le perseguía y lo estaba cazando como si fuera un animal salvaje. Ahora en el versículo 12 en adelante dice la Biblia: juzgue Jehová entre tú y yo. Está hablando David todavía: y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, de los malos hacen cosas malas, de los impíos sale la impiedad. Si tú haces cosas malas es porque malo es tu corazón.
Antes de hacer, somos. Primero es el ser y después es el hacer. Yo hago lo que hago porque está demostrando lo que soy. Si yo quiero dejar de hacer cosas malas, necesito yo dejar de ser malo. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que rige nuestra filosofía para la vida. Es más importante entender por qué hago lo que hago y no quitar mis malas obras sin darme cuenta que la llave y la raíz de mis malas obras está dentro de mi propio corazón. Porque de dentro del corazón es donde salen las malas palabras, las calumnias, los adulterios, la fornicación, la maldad, la hipocresía, la mentira, la deslealtad. De dentro del corazón sale de nosotros y contaminamos a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, si David no estaba haciendo cosas malas, si David no se quería vengar, si David no estaba manifestando que de su fuente, de su corazón, no había nada que produjera una acción equivocada, significaba que el corazón de David era noble, era tierno, era perdonador, era un corazón que amaba verdaderamente con toda su alma a Dios. Advierte entonces David y le dice en el versículo 12 a Saúl acerca del juicio de Dios: Jehová juzga entre tú y yo, y Jehová me vengará, pero mi mano no será contra ti. Cita un antiguo proverbio en el versículo 13, que ya vimos, solo una persona mala le puede hacer daño a otra mala. Hace una semana, para hacer un paréntesis, hubo un crimen en Monterrey que ocupó la mayor parte de los noticieros de la televisión por muchos días. Un muchacho universitario de 21 años que jamás, dijeron los maestros de su escuela, de la universidad, le habían visto hacer cosas malas. De repente va a la casa de su novia, un arranque de celos, comienza a tratar de, tal vez lo encontró con otro, o tal vez, quién sabe, todavía no han declarado cuál es la raíz del problema, pero la trata de estrangular, de ahorcarla. En eso viene la niñita, la hermana de la novia de 7 años, y otro niño como de 3 años, y él agarra unas cuerdas de una cortina y ahorca a la niña, y con una navaja mata al niño a navajazos. Y se vuelve a ir otra vez contra la novia casi asfixiándose. En ese momento venía con un amigo, se echan a correr los dos, huyen, los agarran en Oaxaca, en la estación de camiones, y los regresan a Monterrey. Ya los querían linchar los padres de familia de Monterrey, etcétera, etcétera. Y cuando yo vi este caso, yo le comenté a mi esposa lo siguiente. Le dije: es interesante que los maestros de la escuela, y no haya habido personas que hayan notado que este muchacho se veía fresa, el chavo, se veía tranquilo, ¿verdad? No se veía así un chavo, ni siquiera probaban drogas. Es increíble, le dije, cómo este muchacho en los años anteriores comenzó a colectar y atesorar en su corazón maldad sin que nadie supiera. Y llegaba a la escuela y tranquilo, pero estaba guardando rencor, celos, amargura, rencor, odio, y no lo había exteriorizado. Y en cuanto llegó la oportunidad de sacar todo ese odio, esos celos, esa amargura, esa cosa que guardó y guardó y guardó, lo hizo, y ni siquiera él pudo haber descubierto en ese momento en su conciencia a qué grado podía llegar, que hasta asesinó a 2 niños menores de edad, y casi a la muchacha se salvó de que también la asesinara. Y esto es lo que dice en Romanos 2, 4 y 5 la Biblia: amontonan ira para el día de la ira por el corazón endurecido. Por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. O sea que sin que tú te des cuenta, ustedes que nos están escuchando y también por la televisión, quiero decirte que si nosotros no sacamos a tiempo el rencor, el odio, y no perdonamos en el momento en que lo debemos hacer, se nos queda, y sin que nos demos cuenta, ahí está bien guardado en lo más profundo de tu alma. Y pasa el tiempo y crece. Ningún pecado queda estable, todo tiende a crecer. El pecado tiene la naturaleza del crecimiento. La maldad crece y crece y crece. Si tú comienzas con 2 cigarros, va a crecer y vas a acabar fumando 10 cigarros. Si tú comenzaste a acostarte con un muchacho antes de casarte ya te acostaste con 10, y va a ser lo más natural para ti fornicar con cualquiera, y hasta con el lechero después de que te cases. Si comienzas robando, Al Capone comenzó robando naranjas y mató una persona en un mercado a los 13 años de edad.
A los 15 había matado a 4 o 5, a los 18 Al Capone ya había matado a más de 10 personas. A los 19 era normal para él ser un asesino. El pecado endurece el corazón, nos roba la sensibilidad y comenzamos a actuar de una forma que es aparentemente normal. Es increíble que después los psicólogos hayan dicho, ¿verdad? Es que este muchacho fíjense lo que dijeron, tuvo un momento de desequilibrio mental. O sea que en ese momento, cualquiera puede tener ese momento de desequilibrio mental y convertirnos en asesinos. ¿Y qué? ¿Eso nos justifica, señor psicólogo? ¿Justifica eso la acción de esa persona? ¿Justifica la mataviejitas también que sea una desequilibrada? ¿Justifica eso para no mandarla a la cárcel de mujeres? ¿Justifica al mochorejas que es que era la adrenalina al cortarle las orejas a las personas? ¿Justifica su actitud? De ninguna manera. Tenemos que entender que la paga del pecado es la muerte y que somos responsables de nuestras acciones y que cuando reaccionamos de cierta manera es porque a través del tiempo eso es lo que estamos siendo, hacemos lo que somos. Y si ese muchacho llegó al asesinato es porque dentro de su corazón tenía meses o tal vez años guardando y guardando y guardando, y sin que él se diera cuenta era tan grande su maldad que llegó al asesinato. ¿Cuántos de ustedes hoy que Dios le está hablando pueden endurecer también de la misma manera sus corazones? Por eso la Biblia dice: cuando oigas su voz no te endurezcas, porque cuando oyes la voz de Dios a través de la Biblia es el Espíritu Santo el que te está sensibilizando y suavizando y te está alertando y te está advirtiendo: arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de tratar a tu novia, cambia la manera de tratar a tu esposa, cambia la manera de tratar a tus empleados, cambia la manera de ver a las mujeres, cambia, porque si no lo haces cada vez es más difícil cambiar. Y llegas a un momento en el que ya es absolutamente imposible, se vuelve una cosa impenetrable, como una coraza que desarrollas en tu corazón, donde ya ni la palabra de Dios puede penetrar para poder convencerte de pecado. Y eso es lo que hicieron los fariseos, es lo que hizo Judas, es lo que hizo Balaam, y miles de ejemplos, lo que hizo Caín, miles de ejemplos en la Biblia de personas que no quisieron oír a Dios. Y hoy te habla Dios y te dice que te vuelvas a Él, que cambies tu actitud, que trates de ser otra persona, porque Él vino a darnos su poder y su gracia para que pudiéramos cambiar. Y finalmente pues ya Saúl se va al oír estas palabras, dice que con un arrepentimiento falso, ahí comienza a chillar Saúl. Sabemos por el próximo capítulo que fueron lágrimas de cocodrilo. Fue un remordimiento lo que sintió, no fue un arrepentimiento verdadero. Y le dice Saúl: bueno, pues vete, te voy a dejar ir porque realmente entiendo que tú has de reinar, pero prométeme, dice el versículo 21, y júrame. Y ahí está su egoísmo otra vez. Por favor, Davidcito, júrame que no destruirás mi descendencia ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Con esto Saúl estaba trágicamente confesando su maldad y su egoísmo es expuesto y manifestado. Le pide que le jure que no mate a sus descendientes y que no borre el nombre de su familia. Tal vez Saúl ignoraba que Jonatán, su hijo, ya había hecho un pacto con David, y David ya le había jurado a Jonatán que no iba a lastimar a la descendencia de su padre. Y lo vamos a ver más adelante en el 2 de Samuel capítulo 9, cómo David perdona a Mefiboset, el hijo de Jonatán, que era lisiado, inválido de sus piernitas, no podía caminar, lo tumbaron cuando era niño y lo mete a su palacio cuando matan en los próximos capítulos a Saúl y a Jonatán. En esta tarde que hemos aprendido varias lecciones de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que recordar es orar por nuestros gobernantes y no hablar mal de ningún candidato, de ningún hombre que se encuentra en autoridad, ni del director de tu escuela, ni de tu esposo, ni de tu pastor. No hables nunca mal de nadie, porque a Dios no le agrada. Si hay alguna persona que te quiere lastimar o que me quiere lastimar a mí, Dios lo sabe. Y Él nos ha dicho: yo soy tu escudo. O sea que antes de que esa persona nos pueda lastimar, lastiman primero a Dios.
Y tenemos que confiar y vivir confiados, porque dice la Biblia: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, deja el enojo, saca de tu vida, y en esta noche que el Espíritu te habla, saca de tu vida ese odio que tú traes contra alguien. Díselo: Dios, tú sabes que odio a mi suegra, tú sabes que odio a mi abuelo, tú sabes que odio a mi exmarido, tú sabes que odio a mi tío, tú sabes que odio a mi exnovio. No importa a la persona a la que tú odies, Dios lo sabe, Él es testigo que tú lo odias. Pero ese odio dentro de ti es un veneno, es como una carcoma que te comienza a destruir a ti mismo. Y antes de que tú te puedas ni siquiera vengar de esa persona a la que tú le tienes odio, te va primero a envenenar a ti, porque ese odio tienes que sacarlo de tu vida. Y además, cuando una persona odia a otra, ¿sabían ustedes? Se hace una ligadura de alma. O sea, haz de cuenta que a la persona que odio le mando un arpón invisible que se le encaja, y a donde quiera que yo voy traigo a esa persona, porque mientras no quite el odio de mi corazón, estoy ligado a esa persona. En cuanto perdono a esa persona, se rompe la ligadura y quedo libre yo de esa persona. Y ya sabes una cosa, ahí te encargo a Dios. Yo quiero ser feliz, tengo muchas cosas por qué ser feliz. No voy a estar amargando mi vida con este odio, ni envenenando mi vida con este odio, simplemente por lo que me hiciste. ¿Sabes qué, Dios? Tú le vas a dar cuenta a Dios en lo que me hayas hecho. Yo quiero ser feliz y tengo un futuro hacia adelante, hacia dónde extenderme, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oremos.